¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a estar analizando qué comprar. Hay tantas alternativas, los iPad son súper populares y para muchas personas son la mejor opción para estudiar como complemento o incluso para divertirte y elegir como medio de entretenimiento, porque el iPad tiene diferentes talles, diferentes características y diferentes precios. Por lo tanto, en esta guía 2025, que incluye la nueva versión del iPad Air con M3 y también las actualizaciones mínimas que hicieron al iPad estándar, creo que merece la pena que analicemos de una manera completa cómo se ha expandido la familia. Por lo tanto, comencemos. Actualmente vamos a utilizar la tienda de Apple España, el Store de España, para que tengamos un parámetro. Pero lo que quiero enseñarles es cómo se debe analizar una guía completa, comparando las 4 unidades que se encuentran disponibles. Y te las voy a decir por tamaño y por impacto, no por precio. Comenzando con el iPad mini, luego el iPad Air y el iPad Pro. 4 unidades. El iPad Air y el iPad Pro vienen con dos alternativas de talle, de tamaño, en 11 y 13 pulgadas. Por lo tanto, dependiendo de las características de lo que necesitas, podés considerar comenzar en la más chiquitita, el iPad mini, que en ese formato de 7 pulgadas va perfecto, hasta una importante inversión en un iPad Pro de 13 pulgadas. Me gustaría que separemos algunos detalles menores como los colores. Elegí el que más te guste teniendo en cuenta que esas características te van a permitir definir que lo podés complementar con una funda, o muchas veces si le vas a poner un teclado también tenés que tener en cuenta que esos vienen con un protector y muchas veces te tapa el color de lo que hayas decidido. Así que yo no soy tan fanático de preocuparme por los colores, trato de elegir los que menos ensucian y los que menos huellas atraen. Por lo tanto, desde el punto de vista estricto de la mejor alternativa, yo considero que depende de cómo la vas a utilizar. Si buscas ultra portabilidad para manejar drones, para disfrutar de contenidos como libros, películas, el iPad mini es ideal. Es una unidad súper fácil, portátil, y tenés que tener en cuenta que dependiendo de los talles y de las distintas características, no solo debes analizar el precio, sino la potencial vida útil de las unidades. Comencemos con este análisis a partir de la web de Apple, donde tenemos el iPad mini comenzando con su diseño súper versátil en 599 euros. Luego pasamos al iPad, que es una unidad que en este momento se actualizó concretamente ahora en marzo del 2025, pero se actualizó de una manera que me parece que debes saberlo, al menos debes saberlo, en 399 euros. Y después tenemos el nuevo y súper renovado iPad Air con el nuevo procesador M3, que es una actualización que está bien, en 699 euros, comenzando evidentemente, recordá, en dos talles, 11 y 13 pulgadas, y luego el iPad Pro que comienza en 1199, pero es otra categoría de producto. El segundo punto que tenés que elegir una vez que elegiste el talle y las características particulares es el procesador, es fundamental. Tenés que tener en cuenta que actualmente el más poderoso y el más actualizado en materia de procesadores por el momento tecnológico que tenemos es la serie del iPad Pro, que además es el más finito y el que menor impacto va a tener a pesar de que le pongas una funda que incluya teclado. Este procesador es el M4 y evidentemente es el más poderoso. Teniendo una idea de un salto de aproximadamente un 20%, tenemos el iPad Air, también en 11 y 13 pulgadas, que vale la mitad de precio, un poquito más de la mitad. Quiere decir que por 700 euros contra 1200 euros puedes tener una unidad con un muy buen procesador. El M3 está muy bien, yo creo que está un 20-25% por debajo, pero tiene un montón de ventajas. En diferencia, los paneles y las cámaras son distintos, ahora lo vamos a analizar, pero es una excelente alternativa. Pasando al reciente iPad presentado, que es una profunda desilusión. Le incorporaron el A16, es un silicon que, porque tiene muy poca RAM, yo entiendo que es barato, que quede claro, pero quedó por fuera de Apple Intelligence y Apple había dicho que se había comprometido a que todas las unidades iban a incluir Apple Intelligence. Ahora ya está en beta en la Unión Europea y ya está en beta en español, por lo tanto te estás comprando una unidad
cuya principal función está por fuera. Es algo importantísimo que tengas presente. El iPad, en mi opinión, dejó de ser tan atractivo y ya se consiguen, ya que el iPad Air se renovó las versiones anteriores a un precio, te diría, similar, incluso recicladas de fábrica, que van muy bien. Y por último, el iPad mini, que tiene la 17 Pro, por lo tanto sí incluye Apple Intelligence. De todas las alternativas, como podés ver, la única que no soporta Apple Intelligence es el iPad. Es un tema que debes considerar. Pasando al apartado de cámaras, en lo que tenemos en el iPad mini 12 megapíxeles y grabación 4K, al igual que en todas, salvo en el iPad Pro, que tenés mejores cámaras y una cámara complementaria. En las cámaras frontales estamos todos en 12 megapíxeles y quiero que tengas en cuenta el diseño. Fíjate que las tres actualizadas tienen cámara central, a diferencia de mi opinión, el iPad mini. Quiere decir que si vos en vez de usarla vertical la usás horizontal, la cámara todavía está en un lateral, por lo tanto es difícil mantener contacto visual. Es un punto que me parece importante. Y el otro punto, si considerás tomar notas o ser un artista, bueno, los Pencil no todos son compatibles dependiendo de la unidad que te compras. Por lo tanto, si ya tenés un Pencil, fíjate cuál es compatible con cada una de las unidades para que después no te pegues un disgusto. Y como es evidente, pasando al punto de los teclados. No todos los teclados son iguales, por lo tanto tenés que ver cuál es el que corresponde, compatible a la unidad que vos te compraste. A ver, que vos compres una unidad porque es barata no implica que sea una buena compra. A pesar de que el iPad se acaba de actualizar el 4 de marzo de 2025, es una unidad que le incorporaron un procesador tan obsoleto y tan poca memoria RAM que no vas a poder ejecutar tantas aplicaciones. Sí, me doy cuenta que es barata. Sin embargo, tenés que tener presente que te estás comprando una unidad que no tiene espacio de crecimiento posible. Es evidente que iOS 19 se va a centrar en Apple Intelligence y eventualmente van a ir mejorando e incorporando funciones que te quedan todas por fuera. Por lo tanto, el iPad Air se ha presentado como una característica genial. Reconozco que son 300 euros más. Sin embargo, considero que hay varias alternativas que ahora que se renovó el iPad Air a procesador M3 te quedan muy bien. En mi opinión, el M1 al M2 hay un 20% de diferencia, un 30-35% entre el M1 y el M3. Así que no vas a notar un gran cambio y toda la serie de procesadores M están soportados en Apple Intelligence. Así que retoque de fotos, corrección de textos y todas las funciones de generación de imágenes van a estar disponibles. Es muy importante que aprendas a utilizar las guías de compra para elegir la mejor unidad y no solamente guiarte por colores o por tamaño. Compara todas las variables. Y el último punto que quiero que tengas en cuenta es que no todas las unidades arrancan con la misma capacidad de almacenamiento. Los iPad Pro duplican el almacenamiento básico. Por lo tanto, cuando vas a comprar, ten en cuenta que estás comparando un punto con el otro. Es decir, que en la unidad que vayas a utilizar como referencia, por ejemplo el iPad Air, subile al mismo almacenamiento de entrada que tiene el iPad Pro. Así que espero que estos consejos, esta guía y abrirte los ojos con respecto a las compras te haya servido. Y si fue así, considera darnos un like, suscribirte y saber que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, con regalos increíbles como el iPhone 16e, que puede ser tuyo. Toda la información en la caja de descripción, pero además tenemos cursos, un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast exclusivo para todos nuestros VIPs todas las semanas. Así que solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.